Nunca he sido de creer en las historias que se leen en internet, como leyendas urbanas, historias de terror o algo por el estilo. Pero lo que me pasó en el campo peruano fue tan absurdo, tan alejado de lo que conocía como real, que hasta el día de hoy intento convencerme de que fue solo una alucinación. Había ido a visitar a mi hermana, que trabaja en una ONG de reforestación cerca de Pucallpa. Llevaba unos meses viviendo allí, así que aproveché mis vacaciones para conocerla, conocer la región y desconectar del ajetreo de Lima. Todo empezó en una salida aparentemente tranquila. Alquilamos unas bicicletas y decidimos seguir un camino de tierra que atravesaba algunas zonas de la ciudad más alejadas. Era un camino sencillo, de esos rodeados de bosque a ambos lados, muy húmedo y con ese fuerte olor a hierba y tierra mojada. El tiempo había estado un poco raro desde primera hora de la mañana, ¿sabes? Cielos nublados, pero sin lluvia. Y una neblina baja que parecía venir del suelo, no del cielo. En cierto punto, el asfalto empezó a surgir de la nada, como si acabaran de pavimentar un tramo aleatorio de ese sendero de tierra. Era un tramo corto, quizás 50 metros, pero suficiente para llamar la atención. Lo extraño es que el suelo reflejaba el cielo con una claridad absurda, como si fuera un espejo. No era un reflejo cualquiera, era algo demasiado preciso, casi imposible. Parecía que el cielo yacía sobre el suelo, perfecto, intacto, solo esperando a que alguien lo pisara. Al principio, pensé que era agua acumulada, como un charco enorme. Pero al bajarme de la bici y acercarme, vi que estaba completamente seco. Y aún así, el cielo seguía reflejándose allí. Era como si hubiera algo mal con ese asfalto. No puedo explicarlo. Nos quedamos como hipnotizados viéndolo, y mi hermana incluso bromeó diciendo que parecía sacado de una película. Me reí un poco torpemente, pero empecé a sentir algo extraño, como un peso en el pecho, como si me estuvieran observando. Y entonces lo vi. Las nubes reflejadas en el suelo eran rojas. No era el cielo real, solo el reflejo. Me acerqué y me agaché, intentando comprender lo que veía. El cielo sobre nosotras era normal, gris, incluso con un toque de azul. Pero en el suelo, en el reflejo, las nubes estaban teñidas de rojo, como si estuvieran manchadas de sangre. Y entonces, de la nada, apareció un rostro en medio del reflejo. Un rostro que no era el mío. Era como si alguien me mirara desde dentro de ese cielo invertido, con los ojos abiertos e inmóviles. Me quedé paralizada. Sentí un frío que me subía por las piernas, como si el suelo me absorbiera el calor del cuerpo. Intenté llamar a mi hermana, pero no me salía la voz. Solo logré retroceder un paso cuando el rostro empezó a moverse, lentamente, como si nadara dentro de ese reflejo. Mi hermana se me acercó y me preguntó qué hacía allí parada, pero al mirar al suelo, frunció el ceño como si no viera nada raro. Le pregunté si se veía reflejada, y me dijo que sí, que el suelo parecía mojado, pero nada más. Insistí, le conté lo de las nubes rojas, la cara, y me miró como si bromeara. Pero lo juro por todo lo que vi. La cara seguía ahí, solo que ahora tenía los ojos cerrados, y habría jurado que estaba más cerca de la superficie. No sé cómo explicarlo, era como si subiera a la superficie, despacio, como alguien que sale de una piscina. Le dije que saliera de ahí, que no me encontraba bien, que no era normal. Incluso intentó tomarlo a broma, pensando que estaba siendo dramático por el calor o el olor del bosque. Pero no era eso. Había algo en esa parte del asfalto que me daba un miedo primitivo, un pavor que no sentía desde niño, como cuando te despiertas en la oscuridad y estás seguro de que hay algo en tu habitación. Nos subimos de nuevo a las bicis, y ella pedaleó delante, pero yo no pude seguirle el ritmo. Me quedé parado al borde del tramo reflejado, mirando ese cielo rojo en el suelo, y la cara desapareció. De la nada. Como si nunca hubiera estado allí. Empecé a pedalear rápido para alcanzar a mi hermana, pero al mirar atrás, el reflejo seguía ahí. Y peor aún, vi la silueta de alguien parado justo en medio del asfalto, inmóvil,
mirándome. Pero no había nadie. El tramo de carretera estaba completamente vacío, solo el reflejo que mostraba esa figura inmóvil. Eso me hizo acelerar aún más. Llegué a mi hermana pálido y tembloroso, y ella se detuvo a preguntar qué había pasado. Le dije que tenía que salir de allí. Que no quería saber más de ese lugar. Que teníamos que regresar. Se dio cuenta de que hablaba en serio y no insistió. De regreso, el aire parecía más denso, como si el tiempo hubiera cambiado, pero el cielo seguía igual. Todavía nublado, todavía sin lluvia. Pero en el suelo, en las pequeñas zonas húmedas que cruzamos, empecé a ver de nuevo los reflejos rojos. Pequeños, discretos, como si me siguieran. En cada charco, en cada mancha de barro, algo parecía mirarme fijamente. Ya no podía ver el rostro, ni la figura completa, sino los contornos, los ojos. Parecía como si me hubiera reconocido. Y por alguna razón, no quería dejarme en paz. Cuando por fin volvimos a la zona urbana, sentí como si se me hubiera quitado un peso de encima. Me dolía la cabeza, se me revolvía el estómago y sentía que había escapado de algo, pero seguía acechando. Pasé días intentando comprender lo que había visto. Le enseñé a mi hermana las fotos que había tomado del tramo asfaltado, pero en las imágenes, el reflejo era normal. Ni rastro de las nubes rojas, ni del rostro, ni de la silueta. Era solo asfalto seco con una ligera capa de brillo, nada más. Me obsesioné. Empecé a investigar la zona, intentando encontrar informes similares, pero nada. Solo alguna que otra mención vaga de espejos de suelo en foros desconocidos. Al cuarto día, cuando ya casi me daba por vencido, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una sola frase: viste algo que no debías. Y junto a él, una foto mía, tomada de espaldas, justo en el momento en que me veía reflejada. Nunca había visto a nadie con un celular ni una cámara cerca ese día. No le enseñé esa imagen a nadie. Simplemente la guardé, y entonces el número desapareció. Intenté responder, pero el mensaje nunca llegó. Desde entonces, empecé a soñar con esa cara. Todas las noches. Siempre los mismos ojos inmóviles, el mismo fondo rojo, la misma sensación de que algo me esperaba, pacientemente. Decidí regresar a Lima antes de lo planeado. A mi hermana le pareció extraño, pero no insistió. Desde entonces, he evitado cualquier reflejo. Ya no miro directamente a los charcos, a los escaparates, a los espejos del baño. Nada. Porque a veces, solo a veces, cuando me distraigo y miro demasiado rápido, veo algo que me devuelve la mirada. Una sombra, una silueta, una presencia. Y siempre está en el reflejo. Nunca en el mundo real. Como si estuviera atrapado allí. O como si me llamara de vuelta a ese asfalto. He intentado olvidar, seguir adelante con mi vida, pero hay días en que la luz incide sobre el suelo mojado de una manera específica, y todo vuelve. El recuerdo, el miedo, la cara. Y lo peor es que, hasta el día de hoy, no sé qué habría pasado si hubiera puesto el pie allí. Si hubiera tocado el reflejo. Porque algo me dice que no era solo un reflejo. Era una especie de portal, una especie de trampa. Como si el cielo se hubiera agrietado en el lugar equivocado y algo estuviera asomándose desde dentro. Esperando a que alguien me devolviera la mirada. Quizás tuve suerte. O quizás, fui elegido. Llevo casi 15 años como camionero y lo he visto todo en la carretera, sobre todo viajando por las regiones más remotas de España. Pero lo que me ocurrió una noche conduciendo por Extremadura, todavía no lo puedo explicar. He intentado racionalizarlo por todos los medios, he hablado con otros conductores que conocen bien la zona, y nadie ha vivido algo igual. Era una ruta sencilla, transportando cajas de maquinaria agrícola, y había salido de Cáceres a última hora de la tarde, con una hora estimada de llegada a Zafra poco después de medianoche. El cielo estaba despejado,
no había tráfico y todo transcurría con normalidad. Hasta que tomé una carretera secundaria que atraviesa una zona prácticamente desierta de la región. No era la primera vez que usaba esa ruta. Es un atajo que ahorra casi 40 minutos, pero tiene fama de estar mal señalizado y en mal estado. Pero esa noche, el camino estaba diferente. Empecé a notar un brillo que salía de debajo de la cabina. Pensé que era el reflejo de alguna luz interior o incluso un fallo en el salpicadero, pero al mirar por el retrovisor, vi que el asfalto detrás del camión también brillaba. Un brillo dorado, algo pálido, pero lo suficientemente intenso como para dibujar mi sombra en el suelo, como si me iluminaran desde abajo. Disminuí la velocidad, pensando que había pasado por encima de algún derrame químico, algo que se reflejaría, pero el brillo permaneció constante, casi como si estuviera vivo. Detuve la camioneta en el arcén, apagué todo, incluso las luces interiores. Y el resplandor seguía ahí. Salí de la cabina, di la vuelta y me agaché para ver de dónde venía la luz. Era como si el asfalto se iluminara desde dentro. No hacía calor, no ardía, pero parecía emitir su propia energía. Lo más extraño fue que el camino que tenía delante, que debería haber estado oscuro, también estaba iluminado, pero solo debajo de mi camioneta. Era como si llevara la luz conmigo. Me puse de pie lentamente, con el corazón latiéndome más deprisa, y seguí el rastro de luz con la mirada. Fue entonces cuando noté los patrones en el suelo. Las luces formaban símbolos. Marcas geométricas, espirales, líneas que se interconectaban como un circuito antiguo. Y en medio de todo, una palabra estaba perfectamente dibujada: entrégate. Me quedé paralizado. La palabra parecía moverse con el camión, rehaciéndose constantemente frente a él, como si se escribiera en tiempo real. No era grafito, no era pintura, era pura luz. Y parecía llamarme. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si era una alucinación, si estaba teniendo un episodio o si realmente había algo allí. Pero algo dentro de mí me decía que si seguía por ese camino, algo sucedería. Algo que quizá no podría deshacer. Volví a la camioneta, intentando mantener la calma, pero me temblaba la mano en la llave de contacto. Arranqué el motor, puse una marcha y conduje despacio. El camino seguía iluminándose bajo mis pies, como si se construyera con luz a medida que caminaba. No había ruido, ningún sonido aparte del motor. Ni grillos, ni viento, nada. Un silencio seco y sofocante. Lo más extraño fue que el GPS dejó de funcionar. La pantalla se congeló, y cuando volvió a encenderse, la ruta había desaparecido. Solo mostraba un punto fijo en el mapa, como si estuviera quieto, aunque el camión se movía. Y el camino parecía extenderse infinitamente frente a mí, siempre recto, siempre igual, como si no me moviera. Pensé en darme la vuelta, pero el retrovisor solo mostraba oscuridad detrás de mí. Ni siquiera veía las luces traseras reflejándose en nada. Era como si la carretera se hubiera oscurecido tras mí. Y me sentía observado, como si la propia carretera me estuviera poniendo a prueba, esperando mi reacción. La palabra, entrégate, seguía ahí, apareciendo siempre de nuevo, dibujada con luz, sin falta, sin prisa. Y una sensación empezó a crecer en mi interior, una mezcla de miedo y curiosidad, como si algo me tirara desde dentro. Empecé a tener destellos en la cabeza, como recuerdos que no eran míos. Imágenes de otras personas en esa carretera, camiones vacíos, ojos que se cerraban lentamente. De repente, los faros parpadearon y se apagaron por un segundo. El tablero también. Todo se oscureció por un momento y luego volvió a encenderse. Pero en ese segundo cuando todo se oscureció, juro por todo lo que vi algo sentado en el asiento del copiloto. Era una silueta oscura e inmóvil, como si hubiera estado allí desde el principio. Grité y giré la cara, pero cuando volví a mirar, el asiento estaba vacío. Pero la sensación de presencia no desapareció. Al contrario.
Se hizo más fuerte con cada kilómetro. Intenté acelerar para salir rápido de esa sección, pero el velocímetro no subía. El motor empujaba con fuerza, pero era como si algo estuviera frenando el camión, manteniéndolo a la misma velocidad todo el tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la carretera ya no tenía arcén, ni curvas, nada. Solo esa línea recta y brillante, y los símbolos repitiéndose bajo los neumáticos. Los mismos, como un patrón pegado en un bucle. E incluso sin entender nada, la palabra entrégate empezó a tener un peso diferente. Ya no era solo una advertencia. Era una exigencia. Algo quería que me rindiera. ¿Pero a qué? ¿A lo que me esperaba más adelante? ¿A lo que ya estaba conmigo en el asiento de al lado? No lo sé. Solo sé que empecé a llorar, de la nada, sin darme cuenta. Un llanto seco y silencioso, de pura desesperación. Tomé la única decisión que se me ocurrió, detuve la camioneta en medio del camino. Puse el freno de mano, apagué el motor y me quedé allí, en silencio. La luz en el suelo seguía latiendo lentamente, como un latido debajo de mí. Agarré mi teléfono e intenté llamar a alguien, a quien fuera, pero no había señal. Ni barras. Nada. La pantalla se congelaba cada vez que intentaba abrir otra aplicación. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño, las luces empezaron a trepar por los lados de la cabina, como raíces de luz que crecían alrededor de la camioneta. Lentamente, como si me envolvieran, rodeándome. Estaba rodeado por ese camino viviente. Empecé a oír un sonido, muy bajo, que venía de algún lugar detrás de mí. Era como un susurro mezclado con algo metálico, un rasguño. Y una vez más, miré por el retrovisor. El asiento del copiloto, antes vacío, ahora tenía una sombra bien definida. Los contornos eran más nítidos, como si hubiera tomado forma. Pero lo peor fue cuando esa cosa giró lentamente la cara, sin hacer ruido. Y vi mi propia cara. No lo parecía. Era la mía. Con los ojos bajos, la boca entreabierta, como si estuviera durmiendo. O esperando. Me quedé paralizado. Ni siquiera pude gritar. Toda la cabina empezó a vibrar, como si algo intentara jalar el camión hacia la carretera. Un zumbido sordo me invadió el pecho, y la luz dentro de la cabina destelló en sincronía con los símbolos del exterior. Entrégate. Ahora se repetía por toda la carretera, escrito decenas de veces, como una última oportunidad. Como si preguntara, ¿vas o no? Impulsivamente, abrí la puerta de golpe, salté de la cabina y salí corriendo de la carretera. La luz desapareció al instante. Como si me hubiera roto algo. Miré hacia atrás y la carretera estaba oscura otra vez, como siempre. El camión seguía allí, detenido, como si nada hubiera pasado. Me llevó casi una hora pedir ayuda. Un vehículo de mantenimiento de carreteras me encontró, y cuando regresamos al lugar, el camión seguía allí, pero el camino era solo asfalto común y corriente. Sin luces, sin símbolos, sin palabras. Y el asiento del copiloto estaba vacío. Desde ese día, nunca más volví a tomar esa ruta. Nunca más pude dormir en un camión. Vendí todo y me fui de la carretera. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo esa cara junto a la mía, parpadeando dentro de la luz. Sigo esperando. Porque, en el fondo, sé que ese camino sigue iluminado en algún lugar. Esperando a que regrese. Y me entregue. Soy de las que viajan solas a menudo. No por elección propia, sino por mi trabajo. Entrego equipos electrónicos entre el norte de México y Arizona, cruzando el desierto de Sonora con frecuencia. He pasado por carreteras en mal estado, por retenes extraños y por cosas sin explicación. Pero lo que me pasó en la ruta del silencio largo fue algo más. Algo que no puedo olvidar, aunque intento no pensar en ello. La primera vez que escuché ese nombre fue en una parada en Hermosillo.
Un viejo camionero me dijo, entre risas, que si iba a pasar por cierto tramo de noche, sería buena idea llevar algo que hiciera ruido todo el tiempo. Porque el silencio allí no era natural. Pensé que solo eran conversaciones en la carretera. Pero esa noche, me desvié por un bloqueo policial y terminé en esa misma ruta. El GPS ni siquiera reconoció el nombre. Solo aparecía como carretera local sin señalizar. Era una estrecha franja de asfalto, sin nada. Sin luces, sin coche cerca. Y cuanto más avanzaba, más sentía una presión en el aire, como cuando uno se sumerge demasiado. El motor del camión seguía funcionando sin problemas hasta que me di cuenta de que había desaparecido. El sonido, claro. El velocímetro se movió, las RPM también, pero no había ruido. Ninguno. Como si de repente me hubiera quedado sordo. Me detuve a un lado de la carretera para intentar comprender qué estaba pasando. Apagué el motor y salí. Y entonces me invadió la desesperación, mis pasos tampoco hacían ruido. Ni la fricción del neumático contra el suelo, ni el sonido de la puerta al cerrarse. Nada. Era como si todo el sonido hubiera sido absorbido por el mundo. Aplaudí, chasqueé los dedos, grité, nada. Sentía el sonido en mi garganta, pero no salía. La sensación era claustrofóbica, sofocante. Como si el aire fuera demasiado denso para dejar pasar el sonido. Miré a mi alrededor, y todo parecía pausado. Como si el tiempo se hubiera detenido en un punto entre un segundo y el siguiente. Intenté correr de vuelta al coche, pero fue entonces cuando lo oí. Una respiración. Débil, arrastrada, detrás de mí. No era ruido ambiental, ni algo en mi cabeza. Era el único sonido que rompía ese silencio absoluto. Me giré y no había nada. Pero la respiración continuaba. Con cada paso que daba, parecía estar más cerca. Pero nunca a un lado, nunca delante. Siempre detrás. Y lo más aterrador, era que se adaptaba a mis movimientos. Cuando me detenía, se detenía. Cuando corría, aceleraba. Como si algo imitara lo que yo hacía. Y se alimentara del silencio. Corrí de vuelta a la camioneta con el corazón acelerado, aunque no oía nada. El único sonido seguía siendo esa respiración detrás de mí, firme y constante. Subí y cerré la puerta de golpe, pero el silencio permaneció absoluto. Arranqué el motor, o al menos lo intenté. Porque ni siquiera al girar la llave pude oír nada. No sabía si el coche había arrancado de verdad o no. La sensación era desesperada, como si estuviera encerrado en una pesadilla donde nada respondía al mundo real. Miré el reloj del salpicadero, 1:17. La hora parecía normal, pero cada segundo allí se sentía como una eternidad. Me aferré al volante, intentando no entrar en pánico. Solo podía pensar en una cosa, salir de allí. Pisé el acelerador y empecé a conducir sin mirar demasiado lejos. El camino era recto, pero parecía extenderse. Lo más extraño era que, incluso con las luces encendidas, la luz no parecía avanzar. Como si la oscuridad la absorbiera. Y el aliento seguía allí, dentro de la cabina, detrás de mí. No podía entender cómo era posible. Intenté mirar por el retrovisor, pero estaba completamente negro, como si el cristal ya no reflejara nada. Manipulé los botones, encendí las luces de emergencia, toqué la bocina, o lo intenté. No salía nada. Era como si estuviera atrapado dentro de una ventana de cristal, aislado de todo. Entonces, de la nada, el sonido regresó. Primero un estallido, como una explosión apagada, que me hizo encogerme de hombros. Y luego el rugido del motor, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto, el viento contra el cristal. Todo regresó de golpe, como si el mundo hubiera vuelto a respirar. Miré mi reloj, la 1:24 de la mañana. Exactamente 7 minutos desde que comenzó el silencio. ¿Y la respiración? Se había ido.
tal como había aparecido. De la nada. Pero el asiento trasero de la camioneta estaba mojado. Como si alguien hubiera estado sentado allí, empapado en sudor frío. Me di la vuelta y no había nada, pero lo sabía. Sabía que había estado allí conmigo. Conduje directo al siguiente pueblo, sin parar, sin mirar por el retrovisor. Al llegar a una gasolinera en Santa Ana, apenas pude salir del coche. Un empleado me ayudó y me preguntó si estaba bien. Se lo conté brevemente, esperando que se riera o me llamara loco. Pero se puso serio y dijo, «Pasaste por la ruta del silencio, ¿verdad?» Asentí. Y añadió, «Tuviste suerte. Hay gente que oye susurrar su propio nombre. Y otros que nunca vuelven a oír nada. Desde entonces, evito esa ruta a toda costa. Pero a veces, cuando el mundo se queda demasiado en silencio, todavía oigo esa respiración a mis espaldas. Después de esa noche, desarrollé una especie de fobia al silencio. Ya no puedo dormir sin un ventilador encendido, sin una radio de fondo, sin ningún ruido que me recuerde que el sonido aún existe. Porque lo que sentí en ese camino fue más que la ausencia de ruido. Fue como si me hubieran arrancado una capa de realidad. Como si el mundo hubiera sido vaciado deliberadamente por algo que quería verme solo y vulnerable. Busqué historias, pregunté en foros, hablé con otros camioneros. Descubrí que la ruta del silencio largo es muy conocida entre los veteranos, pero nadie habla mucho de ella. Simplemente dicen que es mejor no parar cuando empieza. Lo más extraño de todo es que, unos días después, fui a revisar las cámaras internas de la camioneta. Tenía una cámara de tablero que graba sonido y video. En los archivos entre la 1:17 y la 1:24, el video muestra todo con normalidad, la carretera, el tablero, mis movimientos. Pero el audio, es un siseo bajo y continuo, interrumpido solo por una respiración entrecortada. Se hace más fuerte con cada segundo que pasa. Justo en el momento en que me doy la vuelta en el asiento, el siseo se detiene durante 2 segundos. Luego regresa. Como si se hubiera dado cuenta de que lo estaba escuchando. Desde entonces, no he vuelto a ver esa parte. La borré, quemé la tarjeta de memoria. Pero todavía la escucho en mis sueños. Nunca volví a conducir por zonas desérticas de noche. E incluso de día, siempre llevo algo que hace un ruido constante, una radio portátil, un silbato, cualquier cosa. Un técnico de la empresa me comentó una vez que algunas zonas del desierto de Sonora tienen anomalías electromagnéticas que pueden causar fenómenos auditivos temporales. Pero lo que no pudo explicar fue la presencia. La sensación de que alguien respiraba detrás de mí. Esto no tiene nada que ver con un campo magnético. Es algo más. Algo que solo aparece cuando el mundo se vuelve lo suficientemente silencioso como para revelarse. Y pienso mucho en esto, ¿y si el silencio vuelve algún día? ¿Y si esta cosa solo me deja ir porque está probando? Porque durante 7 minutos tuvo el control absoluto de todo. Y quizá la próxima vez, no solo quiera respirar cerca de mí. Quizá quiera seguirme fuera del camino. O de donde sea que venga. Solo sé que si alguna vez cruzas el desierto y todo a tu alrededor se detiene, no intentes escuchar. Lo único peor que el silencio total es descubrir que no estás solo en él. Soy camionero desde hace unos 10 años. Conduzco mucho por Argentina, pero principalmente por la región de Misiones, entre Posadas y Puerto Iguazú. Es una ruta preciosa, llena de vegetación, con mucha lluvia y niebla. No suelo impresionarme fácilmente. He visto muchas cosas raras en la carretera, figuras, luces, accidentes sin explicación, pero hubo una noche, después de una fuerte tormenta, que me afectó como ninguna otra situación. Sucedió en un tramo de la Ruta 12, cerca de un pequeño pueblo que apenas aparece en los mapas. Eran alrededor de las 2 de la mañana, todo estaba mojado y la carretera estaba desierta. Y fue entonces cuando lo vi. Era una cruz. De madera oscura, con aspecto algo antiguo,
clavada al borde del camino, pero con un detalle que me revolvió el estómago en ese momento, estaba boca abajo. No inclinada ni torcida, no. Completamente invertida. La pasé rápidamente, pero algo me hizo detenerme unos 100 metros después. No sé si fue curiosidad o esa sensación que nos invade cuando sabemos que algo va mal, muy mal. Retrocedí lentamente, con los faros iluminando la maleza y el arcén mojado, y detuve la camioneta junto a la cruz. La lluvia había parado, pero el aire seguía siendo denso, sofocante, y todo a mi alrededor parecía más oscuro de lo que debería. Salí de la cabaña sin apagar el motor y me acerqué a la cruz. Pensé que sería algún tipo de monumento conmemorativo o una lápida improvisada por un accidente, no sé. Pero no había flores, ni velas, ni nombre. Solo la madera, gruesa y pesada, con la punta clavada en la arcilla y la parte superior hacia abajo. Me agaché e intenté darle la vuelta, para ponerla en la posición correcta. Pero no pude. Estaba pegada al suelo de una forma extraña, como si la hubieran fundido en la arcilla. Y lo más extraño, estaba caliente. No tibia, sino realmente caliente. Como si hubiera salido de un horno. Tocarla me dio una mala sensación, una náusea instantánea. Y un fuerte escalofrío me recorrió el cuerpo, a pesar del calor. Corrí de vuelta a la camioneta y me quedé allí, mirando por el retrovisor, como si esperara que se moviera. No tenía sentido. Había pasado por ese tramo decenas de veces y nunca había visto esa cruz. Y en la radio, que hasta entonces había estado poniendo una emisora local, empezó un extraño silbido, seguido de un silencio abrupto. Un silencio seco e interrumpido, como si me hubieran arrancado el sonido. Fue entonces cuando me fijé en el retrovisor, había otra cruz. Más adelante. También al revés. También al lado de la carretera. Era como si aparecieran. Como si me rodearan. Puse primera y conduje despacio, con las luces delanteras recorriendo el arcén como si buscara algo que no quería encontrar. Y allí estaba la segunda cruz. Igualita a la primera. Del mismo tamaño, la misma madera oscura, la misma posición invertida. Intenté mantener la calma, diciéndome que alguien podría haberla clavado ahí por alguna extraña razón, alguna superstición local, no sé. Pero eso no era todo. Al pasarla, la radio volvió a encenderse durante 2 segundos, y lo que oí no era música. Era una voz baja y susurrante, que repetía una palabra que nunca había oído antes, pero que me llenó de un miedo irracional, afilio. No sé qué significa. Solo sé que mi cuerpo se paralizó. Seguí conduciendo, intentando salir de ese tramo lo más rápido posible, pero el camino parecía interminable. No era solo yo. Conozco bien esa ruta, sé cuántos minutos pasan entre una curva y la siguiente. Pero allí, todo parecía extenderse. Y cada 100 metros, otra cruz. Siempre invertida. Siempre calurosa. Empecé a perder la noción del tiempo. Miré mi reloj y parecía congelado. La manecilla digital parpadeaba, como si estuviera atascada, marcando siempre el mismo minuto. La sensación de estar atrapado se apoderó de mí con fuerza. Empecé a tener la impresión de que si no salía de allí rápido, no saldría nunca. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más inquietante. En uno de los tramos, vi una camioneta igual a la mía estacionada en el arcén. El mismo modelo, el mismo color, incluso la misma pegatina pegada en el lateral. Pero no había nadie dentro. Las luces estaban encendidas y el motor en marcha. Pasé despacio y, en un impulso, miré por el retrovisor. Dentro de la cabina, vi a alguien sentado al conductor. Era yo. La misma gorra, la misma chaqueta. Solo que quieto, inmóvil, mirando al frente como hipnotizado. Eso me hizo pisar el acelerador. El motor respondió con un rugido seco y la radio empezó a silbar de nuevo, esta vez más fuerte. Las cruces empezaron a acercarse, como si me empujaran hacia un destino final.
Ya no había rastro de ciudad, ni señales, ni luces. Solo la carretera, la oscuridad y esa absurda secuencia de cruces volcadas. Era como si me estuvieran tendiendo una trampa. La temperatura en la cabina empezó a subir, incluso con el aire acondicionado a tope. El volante estaba caliente, al igual que los pedales. Y cuando volví a mirar por el retrovisor, mi reflejo ya no estaba allí. En su lugar, una oscuridad densa y palpitante. Como si algo se estuviera formando allí, detrás de mí. Entré en pánico. Empecé a gritar dentro de la cabaña, como si mi propia voz pudiera devolverme a la realidad. Pero el sonido era apagado, como si estuviera bajo el agua. Lo único que permanecía claro era el olor. Un olor a madera quemada, a hierro candente, y algo más, como a carne. No sé si era real o solo estaba en mi cabeza, pero estaba allí, fuerte, impregnando el aire. Miré hacia adelante y finalmente vi lo que parecía una bifurcación en el camino. Y justo en el centro, entre los dos caminos, estaba la última cruz. Más grande que las demás. Casi el doble de grande. También invertida. Y debajo, una figura agachada. No podía ver la cara. Solo la silueta de alguien, o algo, inmóvil, con las manos en el suelo, como esperando. Los faros la iluminaron un segundo, y juro que la cruz se movió. Un crujido agudo llenó mis oídos, y fue entonces cuando giré el volante con todas mis fuerzas y tomé la carretera de la derecha. Ni siquiera pensé, fue puro instinto. Y en cuanto salí de ese eje, todas las luces del tablero se apagaron. El motor se apagó. La camioneta derrapó unos metros y se detuvo. Afuera, silencio. Ninguna cruz. Ningún reflejo en el retrovisor. Y por primera vez en horas, el reloj volvió a marcar la hora correcta. Me costó un poco volver a arrancar el motor. Cuando lo hice, el camino se veía diferente. Señales, ruidos nocturnos, olor a hierba mojada. Todo era normal. Como si nada hubiera pasado. Pero sabía lo que había visto. Regresé a Posada sin decir una palabra, sin decírselo a nadie. Solo meses después, en un taller mecánico, me encontré con otro camionero que me dijo, en voz muy baja, que esa ruta tiene un llamado que no todos oyen. Que la cruz solo se les aparece a algunos. Y que quienes intentan dar la vuelta o arrancar se quedan atascados allí. No entendía a qué se refería. Pero nunca más volví a conducir por esa carretera. Hoy tengo pesadillas recurrentes con esa figura agachada. Y el crujido de la madera caliente. Sin embargo, lo que más me asusta es que a veces, cuando llueve a cántaros y la radio empieza a sonar, siento un calor que me sube por las piernas. Y cuando miro por el retrovisor, no veo mi cara. Veo al tipo de pie en la otra camioneta, mirándome fijamente. Siempre con la cruz boca abajo, clavada detrás de él. Nunca he tenido problemas para dormir en la parte trasera de una camioneta. Después de tantas horas conduciendo, el cuerpo pide descanso, y el motor apagado se convierte en una especie de sedante natural. Pero no fue hasta mi primera noche durmiendo cerca de la cordillera, en la frontera entre Chile y Argentina, que empecé a entender por qué tantos conductores evitan parar allí. Hay un punto específico, antes del paso Los Libertadores, donde la señal del celular desaparece y el viento parece venir del interior de la roca. Es un tramo hermoso, pero hay algo raro en ese silencio. Todos los que conocen bien la ruta evitan dormir allí. Simplemente no sabía por qué, hasta ese día. Era tarde, el tiempo empeoraba y estaba exhausto. Aparqué en una de las zonas de descanso que usaban los camioneros, cerca de un muro enorme. Comí algo, me acosté y me quedé dormido enseguida. Y entonces llegó el sueño. Al principio, pensé que era solo otra pesadilla, fruto del agotamiento. Pero no. Siempre era el mismo lugar, un largo y húmedo túnel de piedra, sin luz. Pero podía verlo todo, como si una extraña luz viniera de arriba. Caminaba sin parar,
con un sonido constante de fondo, como voces apagadas, pero no podía entender lo que decían. Pero tenía una sensación clara, no podía parar. Y aún más fuerte, no podía despertar. Cuando desperté, sudaba, tenía la garganta seca y una frase resonaba en mi cabeza: no te pierdas ahora. Sentí como si me hubieran obligado a salir de un lugar donde algo aún me llamaba. Me quedé sentado en la cabina, con el corazón acelerado, intentando comprender. Pero al día siguiente, le conté a otro camionero el sueño en una gasolinera de los Andes, y palideció. Me preguntó si el túnel era de piedra. Si oía voces. Si me desperté con una frase. Y cuando le dije cuál era, simplemente dijo: somos muchos. Desde entonces, empecé a prestar más atención. Y descubrí que no era el único. En cada viaje, me topaba con alguien que ya había soñado con ese túnel. Siempre era igual. Siempre la misma estructura, la misma humedad, la misma voz al final. Algunos decían que habían logrado adentrarse más, otros que habían vuelto al mismo punto varias veces. Pero todos, sin excepción, hablaban de la misma sensación, que los observaban. Y que despertaron demasiado pronto. Como si hubieran interrumpido algo que estaba a punto de suceder. Un tipo contó que un amigo suyo nunca volvió a despertar. Se detuvo allí, en la cordillera, se durmió, y entró en coma. Y lo más inquietante, sonrió mientras dormía. Después de eso, empecé a ponerme paranoico. Cada vez que tenía que cruzar esa región, hacía todo lo posible por dormir antes o después del tramo. Pero no siempre funciona. Una de esas noches, demasiado cansado para continuar, terminé parando de nuevo cerca de la base de la cordillera. El viento era fuerte, el cielo estaba nublado, y solo tuve que cerrar los ojos unos minutos para volver al túnel. Igual que la primera vez. Solo que esta vez, había algo nuevo. Sentía un peso detrás de mí, como si alguien me siguiera. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. Las voces eran más altas y claras. Me llamaban por mi nombre. No sé cómo explicarlo, pero oí mi nombre en cada letra. Y la frase final cambió: "Vos está almost ready". Me desperté sobresaltado, con el pecho dolorido y la boca seca. La cabina estaba helada, incluso con el motor apagado. Miré a mi alrededor y juro que, por un instante, vi una sombra fuera de la camioneta, quieta, inmóvil. Pero desapareció enseguida, como si nunca hubiera estado allí. Encendí la radio, la calefacción, cualquier cosa para distraerme y no volver a dormirme. Pasé el resto de la noche despierto, fumando un cigarrillo tras otro, rezando para que amaneciera pronto. Cuando por fin amaneció, mi rostro se veía diferente. Con ojeras, sentía que había envejecido unos 10 años. Y una cosa era segura, me había adentrado más en ese túnel. Desde esa noche, el sueño se volvió rutina. Incluso cuando duermo lejos de allí, a veces vuelve. Y siempre es como si retomara donde lo dejé. El túnel no vuelve a empezar. Sigue. Y cada vez, las voces se acercan más. Ya no soy solo yo caminando. Siento que hay otros delante de mí, caminando también. Como una línea. Y hay algo que nos guía. Algo que aún no he visto, pero que siento todo el tiempo. Y lo peor es esta sensación de que, en el fondo, quiero seguir adelante. Que hay algo al final de este túnel que me atrae, incluso sin saber qué es. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa. El otro día, me encontré con un viejo camionero en una gasolinera de Mendoza. Estaba sentado en silencio, con la mirada perdida. Cuando mencioné el túnel, se giró lentamente y dijo: "Sigues soñando porque no has llegado". Le pregunté qué significaba allí, pero no respondió. Solo me mostró su muñeca. Tenía un tatuaje tosco y mal hecho con una frase escrita a mano: "No te despiertes aún". Igual que había escuchado tantas veces. Desde entonces, me pregunto si, en algún momento, yo también dejaré de despertar.
Si el túnel finalmente me tragará. Porque cada vez que cierro los ojos, la oscuridad llega más rápido. Y más profunda. Hubo una noche en la que no pude contenerme. Estaba a pocos kilómetros de la cordillera, en un día caluroso, después de horas de manejo. Programé la alarma para no dormir más de 30 minutos. Solo quería tomar una siesta. Pero esta vez, el túnel era diferente. Más oscuro, más profundo. Y no estaba solo. Varias siluetas caminaban conmigo, todas silenciosas, todas con los rostros cubiertos por una espesa niebla. Nadie hablaba, pero todos parecían saber a dónde iban. Las voces, ahora, venían de arriba. Como si susurraran desde el interior de la roca. Decían que el dolor solo existía fuera de allí. Y que dentro, todo sería eterno. No pierdas la cabeza todavía, repetían, en un tono casi cariñoso. No me desperté con el despertador. Me desperté porque algo me tiró del brazo. Físicamente. Como si alguien me hubiera sacudido dentro de la cabina. Abrí los ojos sobresaltado, con el brazo dolorido y una marca roja en los dedos, como si alguien me hubiera abrazado fuerte. El reloj marcaba casi 2 horas desde que me había quedado dormido. El cielo había cambiado y una fina niebla lo cubría todo a mi alrededor. Pero no era la misma niebla del tiempo. Era la misma niebla del sueño. Me quedé allí, sin saber si había vuelto o si seguía dentro. Y hasta el día de hoy no estoy seguro de si, con el traje, había vuelto del todo. Después de esa noche, no pude dormir bien. El médico dijo que era estrés, que mi cuerpo estaba en alerta y no podía relajarse. Pero sé que era algo más. Es el túnel que todavía me llama. En pesadillas cortas, en sueños despiertos, a veces incluso despierto. Veo los contornos de las paredes, oigo mi nombre a lo lejos, como un eco. Y en todas las historias que he escuchado desde entonces, nadie ha logrado salir por otra vía. El túnel no tiene fin. No hay salida. Y aún así, seguimos caminando. Como si una parte de nosotros supiera que no hay vuelta atrás. Ahora llevo una libreta en el salpicadero con una sola frase escrita a mano: si no despierto, no me busques. Porque el miedo no es soñar con el túnel. Es despertar un día dentro de él, sin saber si la vida real ha quedado atrás. No sé si estoy a punto de cruzar ese punto. Pero cada vez que duermo, me veo más cerca del final. Y sé que, en algún momento, la frase cambiará. Y ya no me dirá que no despierte. Me pedirá que la acepte.